Hola a todos, espero estén bien. En este video vamos a hablar de operaciones entre funciones. Ya en videos anteriores establecimos la definición de lo que es una función, también definimos los valores que toma esa función, es decir, el conjunto de partida, donde está establecido que tenga esa función que tenga sentido, es decir, el dominio de la función, también el codominio y la imagen. También definimos lo que es el gráfico de una función y a partir de esta definición pudimos observar la forma que puede llegar a tener una función dada y también definimos la noción de inyectividad y de suryectividad o también llamada sobreyectividad que pueden tener las funciones. Ahora pensando que las funciones con las que vamos a trabajar en esta materia son funciones que evaluadas en un cierto x toman valores reales, es decir, que el resultado de estas funciones están definidas en los números reales, podríamos pensar si entre funciones hay operaciones como las hay para los números reales, es decir, la suma, la resta, el producto, el cociente. En ese sentido vamos a considerar dos funciones, f y g, cada una en su dominio. En este caso el dominio de f lo llamamos a sub 1, conjunto de partida, y el dominio de g lo llamamos a sub 2. Ambas funciones toman valores en un conjunto, llamamos b sub 1 para f y b sub 2 para g, conjunto incluido dentro de los números reales. Entonces, para estas funciones vamos a querer pensar cómo se puede llegar a definir la suma de estas dos funciones. Entonces, lo que vamos a definir es una nueva función a partir de estas funciones dadas. La nueva función se va a llamar f más g, este va a ser el nombre de la función suma. ¿Cómo opera esta función suma? Bueno, la función suma de f con g evaluada en un x será, por definición, evaluar f en el x y sumarle la evaluación de g en x. Ahora, ¿para qué valores de x estará bien definida esta función suma? Bueno, pensemos que si la función suma opera como la suma de f en x más g en x, este x, el valor de x, tiene que pertenecer al dominio de f para que este sumando tenga sentido y también tiene que pertenecer al dominio de g para que este otro sumando también tenga sentido como número real y se pueda realizar la suma. En ese sentido, para esta nueva función f más g, el dominio serán todos los x que pertenezcan al dominio de f que habíamos llamado 1 y al dominio de g que habíamos llamado A2. En este caso será la intersección, que es el conjunto común, debe estar el x en ambos conjuntos, es decir, en la intersección del dominio de f y el dominio de g, y eso será el dominio de esta nueva función suma que llamamos f más g. Vamos a ver un ejemplo. En este caso proponemos una función f, la raíz de 2x menos 4, y una función g, x menos 2 sobre x menos 3. Nos preguntamos cómo definir la función suma de f más g. Pensemos que estas expresiones no tienen sentido si nosotros no decimos cuál es el dominio de cada una de las funciones. Entonces vamos a analizar cuál es el dominio de f. Al ser la raíz cuadrada de 2x menos 3, observemos que para que esta expresión tenga sentido, el argumento tiene que ser un número mayor o igual que 0. Quiere decir que el dominio de f en principio, vamos a ir por la primera, serán todos los x pertenecientes a los reales, tal que el argumento 2x menos 4 sea mayor o igual que 0. Operando sencillamente con desigualdades, tenemos que entonces el dominio de f serán todos los x pertenecientes a los reales, de manera tal que x sea mayor o igual que 2. Conclusión, el dominio de f es el intervalo 2 infinito, incluyendo el 2, acá lo dibujamos en la recta numérica, el intervalo que arranca desde 2 inclusive y toma todos los valores mayores a él. Para el dominio de g solo hay que tener el cuidado que al ser un cociente donde ambos, numerador y denominador, están bien definidos, solo hay que tener cuidado en no dividir por 0. Es decir, que para el dominio de g vamos a contemplar los x pertenecientes a los reales, salvo que el denominador se anule. Es decir, el valor que anule el denominador evidentemente tiene que estar descartado del dominio. Eso nos dice que son los x pertenecientes a los reales, tal que x tiene que ser distinto de 3 porque el 3 es quien anula el denominador.
De esa manera, el intervalo serán todos los reales, el intervalo que conforma el dominio de G, salvo x igual a 3. Y eso en notación resumida podemos decir lo que es el intervalo menos infinito 3, abierto, no incluye el 3, unión 3 más infinito. Y ahora, para definir la suma, como recién mencionamos, tenemos que ver la intersección de estos dos dominios. Entonces, observamos lo común a ambos dominios y notamos que el dominio de f más g, que será la intersección de estos dos dominios, es el intervalo que va desde 2 hasta 3. El 3 no lo podemos considerar porque no está en el dominio de g, unión el intervalo 3 infinito. Ese es el dominio de f más g y una vez establecido el dominio para esta función suma, diremos que la función suma de f con g es f de x, que es este primer sumando, más g de x, que es este otro. Recordemos, siempre y cuando estemos en el dominio establecido de forma correcta. De manera análoga a la suma, uno puede definir la resta. La resta no es más que sumar con el opuesto en números reales. Lo mismo sucede acá en las funciones que toman valores en números reales. Quiere decir que de la misma forma, cuando uno quiere restar funciones, la expresión de la resta será la evaluación de f en x menos la evaluación de g en x. ¿Para qué valores de x? Es decir, ¿para qué valores que conformen el dominio de f menos g? Bueno, será como antes, los valores que tengan sentido esta primera expresión, que son los x que pertenecen al dominio de f, y que también tenga sentido esta otra expresión, es decir, los x que pertenezcan al dominio de g. Pueden ver en la práctica varios ejercicios relacionados con operaciones entre funciones. Cualquier duda nos pueden consultar a través del foro o por mail. Vamos a pasar al producto de funciones, pensando que en números reales uno puede hacer producto de números reales y que las funciones acá en esta materia, en análisis 1, toman valores en el conjunto de los números reales, podríamos pensar si podemos definir el producto de funciones. Entonces, de la misma manera, pensando casi por sentido común, vamos a decir que el producto de f con g, f por g, en x, será de forma definida esta nueva función producto, el producto de f de x y la expresión de g evaluada en x. ¿Para qué valores de x? Nuevamente, cada uno de estos factores debe tener sentido para poder definir el producto de f con g evaluado en x de esta forma. Entonces diremos que el dominio de f por g del producto será nuevamente la intersección, lo común al dominio de f con el dominio de g. Veamos un ejemplo. En este caso, tomamos f de x, la raíz de x menos 3, y g de x, la raíz cuadrada de 15 menos 2x. Es importantísimo, siempre recordemos que dar la expresión de la función no es nada si nosotros no decimos cómo está conformado su dominio, es decir, dónde están los valores de x que hacen que estas expresiones estén bien definidas. Entonces, analicemos el dominio de f. Como es una raíz cuadrada hay que tener mucho cuidado porque el argumento tiene que ser siempre mayor o igual que 0, tanto en este caso como en este caso. Entonces, tenemos en principio que el dominio de f, ustedes pueden hacer el cálculo auxiliar, son todos los valores de x tal que x menos 3 sea mayor o igual que 0, y eso implica que estamos considerando todos los valores de x mayores o iguales que 3, es decir, el intervalo 3 infinito. De la misma forma, para analizar el dominio de g, veamos qué valores de x hacen que el argumento sea mayor o igual que 0, y eso hace que el dominio de g, resumiendo, ustedes pueden hacer estos cálculos, que yo los hago muy rápido, los pueden hacer aparte. Tenemos que el dominio de g entonces es el intervalo desde menos infinito hasta 15 medios, que este valor puede estar considerado también dentro del dominio de la función g. Ahora bien, para expresar la función producto, simplemente sabemos que es el producto de las funciones evaluados en x, f de x por g de x. Eso nos dice que es la expresión de f de x por la expresión de g de x. ¿Pero para qué valores de x? Bueno, los valores de x que tienen que estar tanto en el dominio de f como en el dominio de g. Observemos mediante un grafiquito sencillo cómo es el dominio de f. Dijimos que era el intervalo 3 cerrado hasta más infinito. ¿Cómo es el dominio de g? Es a partir de 15 medios, inclusive todos los valores
menores a él. Quiere decir que la intersección nos da el intervalo cerrado 3 15 medios. Ese entonces será el dominio de f por g donde la función producto está bien definida. En conclusión, el producto de f por g en x, que se define de esta manera, está dado en el intervalo para todos los x pertenecientes al intervalo cerrado 3 15 medios. Bien, en este caso vamos a ver otro ejemplo de un producto de funciones bastante particular, porque en este caso vamos a multiplicar una función f de x por sí misma. En ese caso nosotros lo que definimos es la potencia. Un número por él mismo es elevar al cuadrado. Bueno, vamos a llamar de esta manera con esta notación, el 2 arriba, la función de multiplicar f de x por ella misma. Es un producto de funciones. Nuevamente, esto tiene sentido en el intervalo de definición de cada uno de los factores, es decir, el dominio de f, que es el intervalo 3 a infinito para esta función f de x raíz de x menos 3, lo mismo para el segundo factor, que no tiene sentido escribirlo dos veces, pero es ella misma. Obviamente, la intersección de ambos conjuntos es el mismo conjunto, es decir, que el dominio del producto de f cuadrado de x es el intervalo 3 infinito. Entonces, observemos que f de x por ella misma, o sea, la función f cuadrado, está definida, como vimos anteriormente, como la raíz de x menos 3 por la raíz de x menos 3, pero ¿dónde? En el intervalo de definición del producto, es decir, en el intervalo 3 infinito. Eso nos dice entonces que tenemos la función producto, que es la raíz de x menos 3 al cuadrado, en el intervalo 3 infinito. Pero observemos lo siguiente, ¿qué pasa si pensamos que la raíz de x menos 3 por la raíz de x menos 3 es la raíz de x menos 3 al cuadrado y entonces cancelamos la raíz con el cuadrado y tenemos que la función producto de f con f es x menos 3. ¿Qué diferencia tiene esta expresión con la anterior? Este producto se puede realizar, se puede simplificar y nos da efectivamente x menos 3. Pero si miramos primero el cálculo de lo que es el producto y luego miramos el dominio, una vez operado, podemos cometer errores. Observemos que la expresión de la función de f por f es la misma, tanto escrita de esta manera o simplificada. Lo que no es lo mismo es el dominio. Si nosotros operamos para definir el producto en la base de dónde está bien definido ese producto, que era construido de manera correcta su dominio, esta forma de establecer el producto es correcta. Ahora, si nosotros primero operamos, simplificamos y realizamos maniobras quizás habilitadas para los números y después de realizar esas simplificaciones u operaciones queremos ver el dominio, puede ser que cometamos errores. Entonces, el mensaje de este ejercicio es que antes de simplificar o de realizar operatorias entre funciones, primero hay que sacar el dominio de definición de dónde está bien definido, en este caso, el producto. Lo mismo digo para las restantes operaciones. Ahora bien, vamos a mirar el cociente de funciones. Ya vimos la suma y en consecuencia la resta, el producto, y ahora vamos a ver el cociente pensando en el cociente de números reales. Entonces, para realizar el cociente de números reales, el único cuidado que hay que tener es no estar dividiendo por un número que pueda llegar a tomar valor nulo, 0. El mismo cuidado es el que vamos a tener a la hora de hacer cociente de funciones. En este caso vamos a considerar una función f que nuevamente tiene como dominio, llamamos conjunto A1 y que toma valores en B1, un subconjunto de los reales. También vamos a tomar G, otra función que tiene otro dominio, A2, tal que toma valores en B2, subconjunto de los reales. ¿Cómo vamos a definir el cociente entre las dos funciones? El cociente de f con g. Bueno, se define de forma bastante intuitiva como los casos anteriores. Entonces, el cociente de f con g en un x será evaluar f en x y dividirlo por la evaluación de g en x.
Pero ¿dónde vamos a poder hacer esta operación? ¿Cuál es el dominio de definición del cociente? Bueno, serán todos los valores de x, tal que primero, cada uno de estos elementos que conforman el cociente tienen que estar bien definidos. Quiere decir que x tiene que pertenecer al dominio de f y también x tiene que pertenecer al dominio de g. En ese sentido, el dominio del cociente seguro va a tener que tener los elementos de la intersección del dominio de f y también del dominio de g. Pero también hay que tener cuidado con los elementos x tal que hacen que g de x sea 0, porque si hay un valor de x que anula esta función, entonces estaría anulando el denominador de un cociente y eso no está definido. Entonces hay que sacar de esta intersección todos los valores que hacen que g de x sea exactamente igual a 0. En ese sentido, resumiendo lo que acabamos de mencionar, decimos que el dominio de un cociente de funciones son todos los x que pertenecen tanto al dominio de f como al dominio de g, es decir, que pertenezcan a la intersección, pero de manera tal que g de x no puede ser 0, tiene que ser distinto de 0. Entonces vamos a considerar el mismo ejemplo que hicimos antes para la suma y vamos a intentar para este mismo ejemplo hacer el cociente de funciones. Vamos a tomar f de x como la raíz de 2x menos 4. Ya habíamos sacado el dominio que era el intervalo cerrado 2 infinito. Y vamos a tomar g de x, esta función que está bien definida para todos los valores reales, salvo para x igual a 3, que era el valor que hacía nulo el denominador, ¿sí? Y no estaría definida la función g de x. Entonces, tenemos el dominio de f, tenemos el dominio de g. Necesariamente para hablar del dominio del cociente tenemos que sacar la intersección de esos dos dominios. Ya lo habíamos sacado en el ejercicio de la suma. Entonces nos queda el intervalo 2, 3, abierto en 3, unión el intervalo 3, infinito. Pero hay que tener un cuidado extra acá. Estamos haciendo el cociente de funciones. Entonces, el cuidado, además de ver la intersección de los dos dominios, es que tengo que sacar de esta intersección, si es que hay, valores x tal que hacen que la función del denominador, es decir, que g de x sea 0. En ese sentido, yo me pregunto, bueno, ¿y qué valores hacen que g de x sea igual a 0? Cuando g de x, que en este caso es el cociente de x menos 2 sobre x menos 3, se hace 0. Operamos y tenemos que el valor de x que hace 0, el denominador es x igual a 2. Quiere decir que al dominio que teníamos previamente, que era la intersección del dominio de f con el dominio de g, hay que sacarle este valor que produce un 0 en el denominador del cociente que quiero definir. En conclusión, si el dominio de f y el dominio de g en intersección me daban este intervalo, ojo que ahora, cuidado, no puedo poner dentro de este intervalo como estaba antes el x igual a 2 porque me estaría anulando el denominador. Entonces lo sacamos, este valor x igual a 2 no puede estar en el dominio del cociente y establecemos ahora sí el cociente de funciones como f de x sobre g de x, ¿dónde? En el dominio correcto de definición de la función cociente. La intersección de los dos dominios, donde además le saqué el valor de x igual a 2, por eso ven el intervalo acá abierto, no lo consideramos a x igual a 2, por ser el valor que anula a g de x. Vamos con un nuevo ejemplo. En este caso cambié un poquito los nombres para no acostumbrarnos siempre que las funciones se llaman f y g y que la variable independiente se llama x. En este caso se me ocurrió considerar una función w de t, la variable independiente acá es t, que es la raíz de 4 menos t cuadrado. Y una función r de t, que es 3t más 1. Me pregunto si puedo definir y dónde puedo definirlo el cociente de la función w con la función r evaluado en t. Entonces, lo primero que sabemos para establecer un cociente o un producto o una suma es que necesito ver el dominio de definición para esa operación. Eso quiere decir que primero voy a sacar el dominio de w, también voy a sacar el dominio de r, voy a hacer la intersección de esas dos cosas y además tengo que eliminar, si es que hay,
valores de x en ese dominio intersección que anulen el denominador. Primero, vamos por pasos. Voy a hacer el dominio de W. El dominio de W, observemos la expresión de W, son todos los t pertenecientes a los reales, tal que el argumento de esa raíz tiene que ser mayor o igual que 0. Eso nos dice que son todos los t pertenecientes a los reales, tal que, pasamos esto sumando del otro lado, t cuadrado es menor o igual que 4, y si ahora despejamos, tenemos que t está en el intervalo menos 2, 2, cerrado en cada uno de los extremos. Ese es el dominio de la función w de t. Vamos con el dominio de R. Bueno, el dominio de R, la expresión de R de t es 3t más 1. No tengo ningún problema acá porque el dominio de R son todos los reales, pero hay que tener cuidado que la función R está en el denominador. Entonces recordemos que hay que sacar los valores que me hacen que esa función sea 0. Eso es que tengo que pensar qué valor de t hace que el denominador, que era 3t más 1, sea 0. Operamos sencillamente con esta igualdad y tenemos que para t igual a menos 1/3 se anula r de t, que era el denominador. Entonces, este valor, menos 1/3, no puede estar en el dominio. Entonces, a partir del dominio de W, que era este intervalo, a partir del dominio de R, que eran todos los reales, hacemos la intersección que nos da el intervalo menos 2, 2, pero además tenemos que sacarle el valor t igual a menos 1/3 que hace nulo el denominador. En ese sentido, la expresión ahora sí con el dominio bien establecido del cociente, teniendo el cuidado de mirar primero el dominio de la intersección y además sacarle los valores si es que existen, donde se anula el denominador, será el cociente de W evaluado en t sobre R evaluado en t, donde en el intervalo intersección, que en este caso tuve que sacarle el valor t igual a menos 1/3, que pertenecía al intervalo de definición, por ser un valor que anula el denominador. Hasta este momento, entonces, con la suma, la resta, el producto y el cociente de funciones definidos, podríamos pensar y demostrar además que las propiedades para estas operaciones entre funciones son las mismas que tenemos para los números reales en relación a lo que es conmutatividad, asociatividad y propiedad distributiva. Ahora bien, vamos a ver una nueva operación entre funciones que quizás es algo diferente si uno lo enfoca dentro del marco de los números reales. En este caso vamos a recordar en principio qué era la evaluación de una función o evaluación de una función. Si uno tiene una función f de x, siempre hay que recordar que los valores que toman x para que la expresión de f de x tenga sentido tienen que estar en el dominio de f. Por ejemplo, si nosotros tenemos la función, como antes, la raíz cuadrada de 2x menos 4, y sabemos que el dominio de definición donde está correctamente definida esta función y tiene sentido es el intervalo 2 infinito, yo me puedo permitir, por ejemplo, evaluar la función en 3. ¿Por qué en 3? Porque es un número que se me ocurre que va a tener sentido por estar dentro del dominio. Es decir, que yo sé que al hacer la evaluación de la función, esta expresión tiene sentido. Nos queda 2 por 3, 6, menos 4, 2, nos da la raíz de 2. Ahora bien, si a mí se me ocurre hacer la evaluación de la función f en 1, esto no tiene sentido porque el 1 no pertenece al dominio de definición, no está bien definida allí la función. Es decir, que no puedo hacer la función evaluada en 1. En ese sentido, nos vamos ahora a construir una nueva función que se llama función composición. Vamos a considerar dos funciones, la función f, que sale de un dominio A1 y toma valores en su imagen, que la llamamos B1, y la función g, que sale de un conjunto A2 y toma valores en un conjunto B2, es decir, su imagen es B2. Vamos a definir una nueva función que se escribe de esta forma. G cerito, un cerito chiquitito, f. ¿Y cómo se define esta nueva función composición cuando se la evalúa en un valor x? Bueno, de esta manera es hacer g y el argumento de g va a ser la función f evaluada en x. Quiere decir que acá hay como una doble evaluación. Yo estoy evaluando f en el x, pero después g lo estoy evaluando en el f de x.
Esto es lo que se llama composición. Se lee de la siguiente manera, se lee como G de f de x, o también se lee, que es medio raro, pero es lo usual, de atrás hacia adelante, f compuesta con g. Esta nueva función composición, que a nivel de operatoria está definida de esta manera, tiene su dominio. Tiene su dominio para que esté bien definida esta composición, esta evaluación primero de f en los x para luego ese resultado evaluarlo en la g. ¿Quién tiene que ser x para que esta expresión de esta manera construida tenga sentido? Bueno, en principio x tiene que estar en el dominio de f para que esta expresión primera tenga sentido. Entonces, tenemos que pensar que el x, que nosotros va a estar en el dominio de f compuesta con g, son x que tienen que estar sí o sí en el dominio de f. Pero además hay que tener otro cuidado, que el resultado que nos da, es decir, la expresión de f de x, la imagen de x, tiene que estar contenida dentro del dominio de g, para que luego g pueda estar evaluado en esta expresión, ¿sí? Quiere decir que esta expresión que vamos a evaluar g tiene que estar en el dominio de g. Entonces, ahora bien, con esos cuidados de considerar los valores de x, que además de estar en el dominio, su imagen, en el dominio de f, perdón, su imagen tiene que estar en el dominio de g, vamos a definir de esta manera la composición. ¿Y qué es lo que hace gráficamente la composición? Bueno, tenemos un x, le aplicamos f, mandamos entonces a su imagen, que es la f de x, y a continuación a este resultado le aplicamos g para tener la composición de f compuesta con g. Recordemos que se lee de atrás hacia adelante, o sea, en sentido inverso, o también dicho g de f de x. Entonces, ahora bien, ahí resumimos entonces cómo se opera con la composición, cómo es su dominio, que es lo mismo que mencionamos recién, son los x pertenecientes al dominio de f, marco que es esta función que está acá atrás, tal que f de x tiene que estar en el dominio de g, de la función que está por fuera, ¿sí? Y esto es g de f de x, o también se lee como f compuesta con g, que es la manera usual o que en general utilizamos para leer o decir la composición. Bien, vamos a ver un ejemplo. Vamos a tomar en este caso una función f de x, que es 3x más 5, que es una función que no tiene ningún problema en su dominio, el dominio son todos los reales y toma valores a números reales. Y la función g de x, que es 5 menos x, que también no tiene ningún tipo de problema en su definición, el dominio de g son todos los reales y toma valores en todos los reales. Entonces, quiero ver la posibilidad de escribir la composición, de saber quién es la composición en este caso de f compuesta con g. Entonces me pregunto, bueno, ¿cómo se puede definir en principio f compuesta con g? Y evidentemente necesito el dominio de definición para que esta expresión tenga sentido. Entonces, ¿cómo se define f compuesta con g? Es hacer primero f en x y luego a ese resultado aplicarle g. Es decir, es g de evaluado f evaluada en x. ¿Y cuál es el dominio de esta composición? Como vimos anteriormente, son todos los x pertenecientes al dominio de f, en este ejemplo el dominio de f son todos los reales, tal que la f de x tiene que pertenecer al dominio de g. ¿Quién es la f de x? La f de x es 3x más 5 y ese numerito tiene que pertenecer al dominio de g y el dominio de g son todos los reales. Esta expresión evidentemente para números reales pertenece a los reales, entonces no hay nada que decir que el dominio de la composición son todos los reales, no hay ninguna restricción de ningún tipo. Entonces, ¿cómo es la expresión ahora de la composición? Tomo un x, le aplico f de x es 3x más 5, y ahora le aplico g, ¿sí? Evalúo g ahora en todo esto, en 3x más 5. Es decir, que el argumento ahora de g, quien cumple el rol de lo que sería la variable independiente, sería 3x más 5. Tenemos entonces que evaluar g
ahora en f de x. Quiere decir que es g y ahora todo esto en el lugar de la variable independiente. En ese sentido, si nuestra g era 5 menos x, ahora en el lugar de la variable independiente evaluamos en f de x. ¿Y quién es f de x? Nos quedaría 5 menos y la expresión de f de x que es 3x más 5. Operamos un momentito, acá aplicamos propiedad distributiva, nos queda menos 3x es la composición. En resumen, la composición de f compuesta con g, que es g evaluado en f de x, es menos 3x, en donde en el dominio de definición que recién establecimos que era todos los reales. ¿Qué podemos decir ahora si pensamos en alguna especie de conmutatividad? ¿Será lo mismo hacer f compuesta con g que g compuesta con f? Recordemos cómo se leía y cómo se aplica. Las mismas funciones voy a tomar como en el ejemplo anterior. Tomamos f de x que ya dijimos que va de los reales en los reales, g de x que también iba de los reales en los reales. Y veamos el dominio de g compuesta con f. Son todos los x ahora pertenecientes al dominio de g, de manera tal que g de x ahora pertenezca al dominio de f, de la que está por detrás. Quiere decir eso que estamos mirando todos los x pertenecientes a los reales, que era el dominio de g, tal que g de x pertenezca a los reales. Bueno, pero g de x es un número real, obviamente pertenece a los reales, por lo tanto el dominio de g compuesta con f son todos los números reales. Bien, una vez establecido el dominio, vamos a ver dentro de la operación cómo se traduce la composición de g compuesta con f. G compuesta con f sería evaluar g en x para luego evaluar toda esa expresión en f. Bien, entonces tenemos, ¿cómo era f? F era 3x más 5. Bueno, ahora en el lugar de x voy a poner la expresión de g de x. G de x era 5 menos x. Entonces nos queda 3 por quien ahora ocupa el lugar del argumento de f, 5 menos x más 5. Operamos sencillamente y nos queda la expresión 20 menos 3x. Quiere decir que en los números reales, que era el dominio de definición de g compuesta con f, la expresión de la composición es 20 menos 3x con dominio en todos los reales. En ese sentido, vemos que la composición no es conmutativa, no da lo mismo hacer g compuesta con f que f compuesta con g. Acá de casualidad tiene el mismo dominio, pero las expresiones que las definen como función no son nada iguales. Entonces son funciones distintas, tenemos que la composición de funciones no es conmutativa. Vamos a ver otro ejemplo más para reforzar el tema de la composición de funciones. De todas maneras, en la práctica van a tener muchos ejercicios al respecto. Tenemos acá en este caso la propuesta considerar f de x, que es la raíz de 2x menos 4, y g de x, 5 menos x. Me pregunto cómo será la composición de f compuesta con g y de g compuesta con f. Para ir un poquitito más rápido, recordemos, punto principal, sacar el dominio de definición, y para eso es muy importante conocer el dominio de cada una de ellas. El dominio de f es el intervalo 2 infinito, ya lo hicimos en otros ejercicios anteriores. Y el dominio de g son todos los reales. ¿Cuál será entonces el dominio de la composición de f compuesta con g? Son todos los x pertenecientes al dominio de f, de manera tal que f de x pertenezca al dominio de g. Vamos a reemplazar algunas cuestiones para no perder la organización de lo que queremos decir. Estos son los x pertenecientes y en el lugar de dominio de f voy a poner quién es el dominio de f. Son x que viven en el intervalo 2 infinito, tal que f de x, esta es la expresión de f de x, sea un número real.
Bueno, evidentemente eso nos limita a considerar el intervalo 2 infinito, porque esta expresión para los x que están bien definidas en la raíz, que son los del intervalo 2 infinito, siempre es un número real. Quiere decir que el intervalo de f compuesta con g, que es el intervalo del dominio, es el intervalo 2 infinito. Una vez establecido el dominio para la composición, veamos cómo se opera para esa función. F compuesta con g en x será ser la g evaluada ahora en f de x. Como la g era 5 menos x, ahora evalúo en el lugar de x f de x, reemplaza en lugar de x ahora la expresión de f de x, y nos queda 5 menos la raíz de 2x menos 4. Esa es la definición de la composición de f con g, de f compuesta con g, siempre en el intervalo, en este caso del dominio de definición, que es el intervalo 2 infinito. Ahora si miramos la otra función composición, en el otro sentido, g compuesta con f. Veamos primero el dominio de definición. Son todos los x pertenecientes al dominio de g, tal que g de x tiene que pertenecer al dominio de f. Reemplazamos un poquito lo que sabemos. Son todos los x pertenecientes a los reales, que era el dominio de g, tal que, esta barrita es tal que, 5 menos x, que es la expresión de g de x, pertenece al intervalo 2 infinito, que era el dominio de f. Solo estoy reemplazando la información que tenemos. Un poquito más lo desarmamos, esta información, para entender cuál es el dominio de g compuesta con f. Son todos los x pertenecientes a los reales, tal que 5 menos x, si pertenece al intervalo 2 infinito, quiere decir que es mayor o igual que 2. Bueno, esto es lo que anoto acá. Que pertenece al intervalo 2 infinito, quiere decir que es mayor o igual que 2. Y eso, operando como una desigualdad, nos permite decir son los x menores o iguales que 3. Quiere decir que el dominio de g compuesta con f es el intervalo constituido por todos los x menores o iguales que 3. Y si ahora calculamos la expresión para esta composición, g compuesta con f será ser f evaluada ahora en g de x, quiere decir que la expresión de f, que era la raíz de 2x menos 4, en el lugar de x ahora vamos a poner g de x, porque estamos evaluando f en g de x, operamos y llegamos a la expresión de esta composición para todo x perteneciente al intervalo menos infinito 3 cerrado. Vamos a ver un último ejemplo relacionado con la composición, que se trata ahora de componer dos funciones, una f de x y una g de x, f de x definida como la raíz de x más 4 y g de x, x al cuadrado menos 4, un polinomio de grado 2. Para analizar la composición de f compuesta con g o de g compuesta con f, sabemos que es muy importante conocer ambos dominios y por eso analizamos el dominio de f, que nos da el intervalo menos 4 cerrado infinito, y el dominio de g, que es cualquier número real. En ese sentido vamos a pensar en este caso, pueden ustedes pensar qué sucede para la composición de g compuesta con f. Vamos a analizar la composición de f compuesta con g. Y lo primero que tenemos que ver es dónde es el dominio en donde la función composición está bien definida. En este caso serían todos los x pertenecientes al dominio de f, tal que f de x pertenece también al dominio de g, para que esté bien construida la función composición. Esto nos dice que serían los x pertenecientes al intervalo menos 4 infinito, que es el dominio de f, de manera tal que la raíz de x más 4 sea un número real. Y eso entonces nos resume el intervalo menos 4 infinito. Entonces ahora vemos, establecido el dominio, cómo se define la composición de f compuesta con g. Entonces hacemos g evaluada en f de x, eso es ubicar en el argumento de g, que era x cuadrado menos 4, ahora en lugar de x ponemos f de x, eso nos dice entonces que es f de x al cuadrado menos 4, y reemplazamos en el lugar de f de x la expresión de la función. Entonces nos queda la raíz de x más 4 al cuadrado menos 1. Simplificamos, porque acá la raíz está bien definida y podemos simplificar, y nos queda igual a x.
Quiere decir que la función composición de f compuesta con g, evaluada en un x, nos devuelve el mismo x. ¿Dónde? En el dominio de definición de la composición, en el dominio de f compuesta con g, que es el intervalo menos 4 infinito. Esta función en particular, que a cada x le asigna el mismo, a 1 le asigna 1, a 2 le asigna 2, siempre y cuando estén dentro del dominio de definición, se llama función identidad. Este tipo de composición que nos da la función identidad, siempre teniendo y siendo respetuosos del dominio de definición, porque es donde está bien definida la composición, nos da pie para hablar de la llamada función inversa. En este caso, vamos a considerar una función f que sale de su dominio, que en este caso lo llamamos a, y toma valores en los números reales. Pero vamos a imponerle la condición que sea una función inyectiva. Eso lo vieron en el video anterior. Entonces, vamos a tomar este conjunto B como el conjunto imagen. Quiere decir que a cada elemento del dominio le aplico la función f y eso conforma el conjunto B, obviamente, evidentemente es un subconjunto de los reales, que es el conjunto imagen. De forma gráfica, lo que estamos haciendo acá para organizar es tomar un X, evaluarlo por F y eso nos da un subconjunto de los números reales que es la imagen de F. Ahora, vamos a ir por el camino inverso. Vamos a tomar un I, esto es un I, ¿sí? Un I que pertenece a esta imagen de F, a este conjuntito, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de buscar el X del cual proviene vía F. Quiere decir que si yo tomo un conjunto de acá de la imagen de F, quiero poder capturar el X del cual viene a través de F. O sea, hay algún X que si yo mando por F el X a la imagen, me da ese valor de I que ahora estoy buscando. Ahora, ¿por qué digo que hay? Hay primero porque f es una función. Y segundo, hay uno solo, por eso le pongo acá que hay un único valor de x de este lado, porque justamente estamos a priori decretando que la función f tiene que ser inyectiva. Entonces no puede haber más de uno, porque si no, si hay dos valores de x que nos da la misma imagen y del otro lado, quiere decir que la función no era inyectiva. Y habíamos comenzado todo este análisis partiendo de la base que tenemos una función inyectiva. Entonces, lo que estamos pensando es, bueno, si yo tomo un i de la imagen, me estoy preguntando cuál es el x del cual proviene como imagen de f. En ese sentido, lo que estoy pensando es en construir una nueva función que la vamos a llamar f a la menos 1, ¿sí? Es la notación que me indica función inversa, no quiere decir hacer 1 sobre f de x como un cociente ni nada por el estilo, es una notación toda en bloque que indica pensar en la función que a cada i de la imagen de f le asigna el x del cual proviene vía f. Quiere decir que f a la menos 1 de i será x siempre y cuando yo al aplicarle f en x me devuelve el i que estoy buscando. Entonces, de forma equivalente, lo que estamos diciendo es lo siguiente, que si yo al x le aplico f, al x le aplico f, me da f de x. Pero si a f de x lo mando por la inversa hacia atrás, me devuelve el x. Quiere decir que la composición de f con esta nueva función f a la menos 1, que es la que llamamos inversa, me tiene que dar la identidad. ¿Dónde? Para todo x perteneciente al dominio de f, para que esté bien definida esta composición. Siempre y cuando la imagen de f esté contenida en el dominio de f a la menos 1, que es como la estamos definiendo. Y de la misma forma, si tomamos el proceso inverso, si primero tomo la f a la menos 1 y la compongo con f, también aplicada a un x me vuelve a dar el mismo x. Quiere decir que es la identidad. En ese sentido, estamos definiendo lo que es la inversa de esa función. Y esto viene casi
podemos ponerlo en línea directa con el último ejemplo, en donde sin darnos cuenta lo que estábamos haciendo era buscar la inversa de la función raíz de x más 4. Si miramos la función raíz de x más 4 en su dominio, que es menos 4 infinito, esta es una función inyectiva. Es muy importante que para hablar de inversa veamos primero que sea inyectiva. Si no es inyectiva, nos tenemos que olvidar que en ese dominio podamos encontrar una función inversa, ¿sí? En todo caso, tendremos que restringirla para que sea inyectiva en algún dominio, pero si no es inyectiva, no podemos pensar que pueda tener inversa. Y entonces, teníamos la función x cuadrado menos 4. Habíamos visto que la composición de f con esta función g nos daba la función identidad en este intervalo. ¿La función g es la inversa de f? Veamos que sí, porque la función g, ¿sí?, que en realidad salía de los reales en los reales, pero si ahora la pensamos saliendo de la imagen de f, que es donde estaba definida la inversa, como recién lo vimos, tenía que estar definida sobre el conjunto imagen de f para que pegue la vuelta bien, porque si no puede no estar bien definida. En la imagen de f, definiendo g como x cuadrado menos 4 en la imagen de f, que es el conjunto 0 infinito, por ser una raíz cuadrada, toma valores desde 0 hasta más infinito en su dominio, entonces la función g era la inversa de f, perdón. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso es más sencillo, pero vamos a construir la función inversa. En esta ya la teníamos dada por el ejemplo anterior, donde ya todos los cálculos estaban realizados. Tenemos f de x. ¿Quién es f de x? En esta propuesta de ejemplo es 3x menos 8. El dominio de esta función son todos los reales. Podemos demostrar, yo lo dejo acá como ejercicio, que esta función es inyectiva en los reales. Quiere decir que ya me da el primer pie para poder pensar en la inversa. Entonces tenemos que x a través de f, esto es una f, nos da 3x menos 8 en el conjunto imagen. Ahora me quiero preguntar sobre la inversa. Si le doy cualquier valor real que está en el conjunto de la imagen de f, ¿puedo recuperar el x de manera tal que f de x me dé ese valor de y? Bueno, entonces yo lo que estoy pensando es, ¿puedo partir de un y? Yo tengo un y ahora. ¿Encontrar un x tal que a partir de f de en ese x me dé el y? Bueno, entonces mi duda es quién es el x, de dónde proviene ese y. Bueno, despejemos el x para mantenerlo en relación a este y que conocemos y tenemos que x es y sobre 3 si despejamos más 8 tercios. Quiere decir que la imagen inversa por f a la menos 1 de y tiene que darnos x. ¿Y quién es x? X, para establecer la inversa, es, como lo despejamos acá justamente para que se cumpla la idea de inversa, es y sobre 3 más 8 tercios, ¿en dónde? En el conjunto de donde sale la función inversa, que es la imagen de f, que es el conjunto de los números reales. Ahora, no es muy usual que trabajemos en el plano cartesiano xy con la variable y como variable independiente. Entonces, lo que hacemos de manera natural para que sea adecuado según la notación que estamos manteniendo, es traducir esta expresión de la inversa en términos de x. La volvemos a llamar x solo para que sea usual en la notación en donde a la variable independiente la llamamos como el eje horizontal, que es el eje de las x. En ese sentido, entonces, cambiando la notación, simplemente a x lo bautizamos como y para llevarlo a la notación usual, tenemos que f a la menos 1 en x nos da x sobre 3 más 8 tercios en el dominio de definición que era la imagen de f, que eran todos los reales. Podemos ver efectivamente, les dejo acá los cálculos para que ustedes los puedan ver, que la composición de f con la que encontramos como inversa me da efectivamente la identidad y también la composición de la inversa con f nos da también la identidad. Entonces, en ese sentido está bien definida la función inversa de f en todos los reales como x sobre 3 más 8 tercios. Veamos a nivel de gráfico que tienen una particularidad la función y su inversa. La función f de x, que era 3x menos 8, es esta recta que dibujé en azul. Y la función inversa, que era x sobre 3 más 8 tercios, es esta función, ¿sí?, que está dibujada en rojo. Si observamos,
tanto f como f a la menos 1 son simétricas respecto de esta recta, que es la identidad, es la recta y igual a x que divide el primer cuadrante los ejes cartesianos, nos dividen el plano cartesiano en 4 cuadrantes, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Entonces, esta recta que es la identidad nos divide en dos partes el plano cartesiano, pasando por el tercer cuadrante y el primer cuadrante, y veamos que ahí f y f a la menos 1 son simétricas, es como si tuviéramos un espejo acá respecto de esta recta que es la identidad. Eso que sucede gráficamente para este ejemplo es una característica de la inversa. Siempre que uno consiga el gráfico de una función, sabemos que el gráfico de la inversa va a estar reflejado respecto de la función identidad. Si dibujamos el anterior ejemplo, el que hicimos con raíz cuadrada y con x al cuadrado menos 4, podemos ver que sucede exactamente lo mismo. Está un poquito acá torcido el gráfico, pero se puede ver que esta es la función f de x en su dominio, ¿sí? Que es x más 4 raíz, y podemos ver la inversa también en su dominio, que era la imagen de f, el dominio eran todos los reales positivos, que es la función x al cuadrado menos 4. Dejo como ejercicio, si pueden ver, de todas maneras tienen varios ejercicios relacionados con inversa en la práctica y también lo vamos a ver más adelante cuando veamos funciones específicas como las trigonométricas, exponencial y logarítmicas, que son funciones que vamos a ver un poco más adelante, pero en este caso les propongo, dada la f de x como cociente de x sobre 3 menos x, que encuentren la función inversa y remarco la importancia de analizar los dominios y los conjuntos imágenes para las funciones, para que todo esté correctamente definido.